Bueno, continuamos con esta parte del curso. En el anterior video estuvimos conversando, hablando y haciendo esbozos, los más claros que se puede dentro de este ámbito de la plataforma virtual, referidos al proceso, al debido proceso y a las garantías. Dentro de lo que vulgarmente conocemos juicio, como lo expliqué en el anterior video, tenemos un juicio penal, donde se investiga quién cometió un delito, si lo cometió, si hubo delito, y tenemos otro tipo de procesos, como bien lo saben todos, lo que se llama un juicio laboral, un juicio de índole administrativo, comercial y civil. ¿Por qué? Porque los tribunales se dividen en especificación de conocimientos. Pocas garantías habría para un ciudadano que haya un juez que lo juzgue en todas las materias. Por ese motivo está especificado. Y son diferentes los procedimientos, como lo explicamos en anteriores videos. El procedimiento en la capital federal está arreglado por el Código Procesal. Tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la ley de proceso laboral, la que regula el proceso de los reclamos laborales, individuales y plurindividuales, múltiples, por temas sindicales, de derecho colectivo. Tenemos en los juzgados de la ciudad y también en la capital los juzgados administrativos, contenciosos administrativos. Tenemos los juzgados civiles y comerciales federales. Todos establecen procesos en los cuales es obligatorio, como lo indiqué en el anterior video, que se respete la garantía del debido proceso. Pero esencialmente hay dos leyes que me gustaría que tengan conocimiento, que formen parte del acervo de ustedes como profesionales de la salud mental y como profesionales en sí, y es la existencia en esta ciudad de la ley de mediación civil para los asuntos de índole civil, comercial, para reclamos patrimoniales. Existe lo que se llama la ley 26.589. Esta ley establece la mediación obligatoria. El término es mediación. Por eso ustedes habrán oído que antes de cualquier reclamo de índole patrimonial, juicio de desalojo, juicio por alimentos, daños y perjuicios, es obligación ir al mediador, como se dice. El mediador puede ser público o privado. Lo importante es que esté matriculado en el registro de mediadores. El mediador es para este índole civil, comercial, contencioso administrativo, es el que trata de acercar a las partes, buscar una solución. Las partes tienen que ir asistidas por profesionales en forma personal, salvo que sean personas jurídicas que van sus representantes legales o que vivan a una distancia de más de 150 kilómetros que marca la ley, que pueden esas personas enviar un apoderado. Pero en principio este instituto de la mediación requiere el acercamiento de las partes. Eso con la finalidad de proceder a resolver el conflicto sin llegar al juicio, sin llegar a tribunales. Forma de la mediación esta oferta estatal de resolución alternativa de conflictos, pero no es lo que se llama el conflicto judicial, aunque el conflicto judicial también se puede comúnmente, vulgarmente, lo que se dice arreglar, que es mediar, pero esta etapa es no judicial. Es una etapa que interviene un mediador que es imparcial, un mediador que se maneja con las reglas de la confidencialidad, y dentro de un mediador que cobra en el foro civil, las partes pactan o acuerdan quién es la persona que paga. Generalmente el que paga es la persona que es requerida. En este proceso, al que inicia la demanda, el reclamo, porque no es una demanda, se le dice requirente, a la otra parte se le llama técnicamente requerido. Van asistidos con sus profesionales, pueden tener reuniones, sean de índole todos en conjunto o separado. Eso es por plena libertad de las partes. A veces las situaciones son muy complejas, están muy controvertida la situación y es mejor para la paz y la armonía del proceso que las partes estén en otro lugar. Es obligación del mediador, a petición del abogado de la parte, decirle, bueno, yo la mediación con Pedro, quiero que Pedro esté en otra sala. Entonces el mediador va y viene a cada sala llevando propuestas y tratando de acercar a las partes.
¿Cuál es la finalidad de este proceso de mediación que es obligatorio? Es que las partes resuelvan el conflicto, porque cuando vamos a juicio, producimos las pruebas, estamos insertos en el debido proceso, pero el que resuelve es un tercero, es el juez. En este caso, cediendo más, cediendo menos, negociando, lo que hacemos es que la finalidad de este instituto es que la parte conserva el poder aún de decidir cuánto no cede a su reclamo, cuánto no cede a su pretensión o a su versión de la verdad. Entonces, una forma, como se denomina, pacífica, porque no se dicta una ley con sentencia, con fuerza de ley, que es de ejecución compulsiva para el vencido, y las partes disponen de la posibilidad de arreglar entre ellas el conflicto, asesorado por letrados. Como expliqué antes, el mediador cobra, los horarios del mediador son pactados, y lo que se resuelve es un acta que lo firman las partes con sus letrados patrocinantes y se homologa el mediador. O sea, un acuerdo realizado ante un mediador autorizado por el Registro Nacional de Mediadores tiene valor de sentencia. Si una parte no la cumple, se presenta ante la justicia y requiere el cumplimiento compulsivo, pero los plazos se acortan, porque ya el acta de mediación le está otorgando el derecho o lo que se medió. Una cuestión esencial: la ley en el artículo 5, la 26.589, establece los casos donde no hay mediación. En las acciones penales no hay mediación, en el derecho laboral no hay mediación. En una acción de amparo ante una violación de un derecho constitucional que no sea la libertad ambulatoria, no hay mediación. En caso de concursos, quiebras, la ley es clara y especifica casos en los que no existe la posibilidad de mediar y hay que ir a juicio derecho. Y también dentro de este ámbito obligatorio que el Estado trató de diseñar para descomprimir a los tribunales de procesos y lograr la paz social y que las partes siempre dispongan de la posibilidad de resolver, entra en este juego también lo que se llama la ley de conciliación laboral. Sepan diferenciar: lo civil y comercial es mediación, el laboral es conciliación laboral. Es el famoso reclamo ante el século que se dice. La ley de conciliación laboral es la 26.635, establece como obligatorio ante un reclamo individual o múltiple de varios trabajadores o derecho colectivo ante su empleador, establece la obligación de, luego de realizado el intercambio epistolar, que el reclamo se sustancie primero ante un conciliador laboral. En este caso no hay conciliadores laborales privados. El conciliador laboral tiene que estar inscripto en el Ministerio de Trabajo, que es la suprema autoridad de contralor, porque tengamos en cuenta que en derecho laboral, recordemos que hay un carácter tuitivo del trabajador. Eso es una evolución histórica del derecho laboral, porque se estableció que era la parte más débil de la relación. Por ese motivo también escucharán que los juicios laborales se ganan todos. No se ganan todos, hay que probar y el empleador tiene asegurado el debido proceso. Lo que sí existe es lo que se llama indubio pro operario, que en caso de duda el juez debe fallar a favor del trabajador, porque nuestro derecho determinó a través de decenas y decenas de años, a mi criterio de evolución jurídica, este concepto profundamente humanista y de índole colectivo, que la parte más débil debe gozar de ese privilegio, cuál sería el indubio pro operario. Bueno, en este ámbito de conciliación laboral todo eso no juega. Las partes están en igualdad de condiciones, lo que sí que el abogado del empleador lo meritará, o hará el mérito suficiente de análisis para decir, bueno, arreglemos este problema ahora y no lleguemos a juicio, que lo podemos perder con todos los costos que significa perderlo. En este caso es obligatoria, es confidencial. Tanto en la conciliación como en la mediación no puede haber terceros que lo estén, salvo que se autorice expresamente y se deje constancia en el acta. No pueden ser terceros que no sean las partes que están involucradas, y si es citado un tercero tiene que constar en el acta que esa persona estuvo. ¿Por qué? Porque como es confidencial y puede haber un tercero, esta persona el día de mañana me puede aparecer como testigo imponiendo o declarando algo que yo en las audiencias que no tendría que haber oído. Este reclamo
conciliatorio de índole laboral, también termina con un acuerdo que tiene fuerza de ley, que lo firman las partes. Tengamos en cuenta que cuando el empleador no viene, no concurre a este ámbito, es pasible de multas. Acá hay una fuerza impositiva desde lo que se llama el orden público laboral. Una vez que se hace el acuerdo, se firma, se homologa, se envía al Ministerio de Trabajo, vuelve homologado, y en ese ámbito es el que tiene fuerza ejecutiva de ley. Llegado el caso que no se cumpla, ocurre lo mismo que con la mediación civil o comercial. Con ese acta, el trabajador con su abogado se presenta en la justicia del trabajo y ejecuta ese monto que se comprometieron a pagarle como si fuese un cheque. O sea que tiene una fuerza como un título ejecutivo. O sea, el proceso, si bien el monto es menor, lo que sería un juicio, pero está lo conciliado, se contrae el tiempo y es mucho más rápido para el trabajador poder hacerse de su crédito laboral. Esencialmente, estas dos figuras, como dije, tuvieron la finalidad y tienen la finalidad de descomprimir mucho la actividad de la justicia, con cuestión que se logró en el ámbito del derecho laboral y en el ámbito de los reclamos civiles. Existe un gran índice, un alto índice de conciliación, las partes se sientan, consideran sellado el conflicto, cada uno pagó, cada uno cobró y el tema está terminado. Tengamos en cuenta que en la ley de empleo público ello no sucede. Ante un reclamo de los trabajadores, como lo expliqué en su momento, que trabajan en la administración pública, hospitales, salas de salud pública, ministerios, lo que es en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el reclamo tiene que hacerse vía judicial en los juzgados contenciosos administrativos de la ciudad, o sea que no existe la posibilidad ni de conciliar ni de mediar, y para el empleado, para el Estado está exento de concurrir a la mediación y a la conciliación, no concurre porque está específicamente determinado en la ley. En lo que es la conciliación laboral, al conciliador laboral, que es un abogado, que no puede, que tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo, en el SECLO, cobra honorarios que le paga siempre e ineludiblemente, los debe pagar el empleador, y al abogado del trabajador le paga el empleador también. Esas son las formas de resolución de los conflictos previos a las acciones judiciales. Hay un concepto que también está en el programa y me gustaría remitirlo, y está vinculado a este tema de los procesos, que es el tema de los peritos. Ustedes como psicólogos lo saben también, y es unos conceptos que no me gustaría no dejarlos de lado. La labor pericial, el perito es prueba. El perito es lo que el juez no sabe, no entiende, y el perito lo ve. Vimos en casos de mucha conmoción pública últimamente, en el que se está a la espera de lo que pasó una vez que lo determinen los peritos. El juez no puede decir nada, pero el juez no comprende del tema, y entonces como elemento de prueba acude a profesionales. Entre ellos están peritos médicos forenses, los psicólogos, ingenieros, arquitectos, que brindan su dictamen, y el juez, para el juez, puede apartarse de los conceptos del mismo sin otros elementos de prueba. Pero a mi criterio, pocas veces vi que un juez, en el momento de dictar una sentencia, se aleje de lo que el perito indica. Como saben, existen peritos de oficio, lo que designa el juez, que están anotados en las cámaras, y existen los peritos de parte. ¿Eso por qué? ¿Y por qué está dentro de esta parte del programa que establecí? Porque está dentro de lo que se llama el debido proceso legal. Parte de mi derecho de defensa es que, aparte del perito que designa el Estado, yo pueda elegir un perito de mi parte. Y él va a defender seguramente mi postura, seguramente de su perspectiva académica analizará los elementos con la manera crítica, teniendo en cuenta que fue contratado por mí, que soy, por ejemplo, el imputado o el trabajador lesionado. O sea, tiene las mismas reglas de funcionamiento y cumplimiento que el resto de los peritos. Tienen que aceptar el cargo, tienen que emitir su dictamen y tienen que contestar las impugnaciones. Pero como dijimos, hay peritos del Estado y peritos de parte. El perito interviene en la parte de la prueba del proceso y, como siempre digo, es un auxiliar de la justicia. El perito particular arregla los honorarios con quien lo designó. El perito de oficio, si hay acuerdo
paga quien se compromete a pagar, si hay sentencia, le pagará el vencido en la sentencia, lo que se llaman las costas, que son los gastos del juicio, que incluyen los honorarios de los abogados y de los peritos intervinientes. O sea, el perito es un elemento esencial para el proceso, de vital importancia en juicios en los que los jueces no tienen los elementos para saber qué es lo que pasó, si esta persona está incapacitada o no, cuáles son sus puntos de incapacidad, y forma parte de la existencia del mismo, me refiero al perito de parte, dentro de lo que llame principio de la garantía del debido proceso. Como tengo derecho a defenderme, tengo derecho a tener un perito que también defienda mi postura, pero obviamente su dictamen no puede alejarse de lo que es su leal saber y entender, porque si no sería, tendría una sanción, un castigo, lo que es como si fuese un falso testimonio. El perito no puede mentir a sabiendas, puede quizás estirar sus conocimientos para beneficiar a su cliente o mejorar la posición de su cliente. Emiten un dictamen que a veces, si están de acuerdo con el perito de oficio, lo pueden firmar en forma conjunta. Por lo tanto, bueno, considero que con este acercamiento al conocimiento de lo que es el perito, doy por terminado, concluido el tema del debido proceso y los regímenes procesales.